Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia, con Raúl Núñez. Miércoles 5 de junio de 1963. El cielo de Londres está encapotado, gris, como presagiando la tormenta política que estaba a punto de desatarse. En un despacho sobrio, rodeado de paneles de madera de roble, un hombre de 50 años, de mandíbula cuadrada y peinado impecable, sostiene una pluma estilográfica. Su mano, que no tembló cuando desembarcó en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, ahora duda por una fracción de segundo. Ese hombre es John Prófumo, su cargo, ministro de la Guerra de Su Majestad. Lo que está a punto de firmar es su carta de dimisión. Con esa firma, Prófumo no solo abandona el gobierno, abandona el Parlamento, su reputación, su dignidad y su futuro político. Muchos lo veían como un futuro primer ministro. En cambio, su apellido estaba a punto de convertirse en sinónimo internacional de escándalo. Pero ¿por qué cae un titán del Imperio Británico? Oficialmente por mentir a la Cámara de los Comunes. Extraoficialmente por una mezcla letal que ha destruido imperios desde la antigüedad. La arrogancia, el sexo y los secretos. Prófumo había mantenido una aventura con una deslumbrante modelo y bailarina de 19 años llamada Christine Keeler. Pero este no era un simple lío de faldas de un político de mediana edad, porque mientras Christine Keeler compartía el hecho con el ministro de la Guerra británico, también lo hacía con Yevgeny Ivanov, un espía de la inteligencia militar soviética. Hoy vamos a diseccionar el escándalo que hizo perder la virginidad a la prensa británica, que destrozó al gobierno conservador de Harold Macmillan y que demostró que en plena Guerra Fría las armas nucleares no daban tanto miedo como los secretos de alcoba. Lo primero que nos gustaría dejar claro es que para hablar del caso Prófumo, que es el caso que nos ocupa hoy, no podemos juzgarlo con nuestra mentalidad, con la de hoy en día. No, tenemos que hacer las maletas y viajar a esos primeros años de la década de los 60 del siglo pasado. Es una época de contrastes brutales. Por un lado, el mundo está aterrorizado. En 1961, los soviéticos levantan el muro de Berlín de la noche a la mañana. En octubre del año siguiente, de 1962, ocurre la crisis de los misiles en Cuba. La gente construye búnkeres en sus jardines. La Tercera Guerra Mundial no es una distopía de ciencia ficción, es una posibilidad que podría ocurrir un martes cualquiera antes del desayuno. En este clima, el espionaje en Londres es una industria floreciente. El MI5, lo que es la contrainteligencia británica, y el MI6, el espionaje exterior, trabajan a destajo. Hay paranoia, hay topos y hay traidores. Vale, por un lado está ese mundo aterrorizado por lo que pueda pasar por la Tercera Guerra Mundial, que nos suena bastante conocido por desgracia a día de hoy, pero bueno, por otro lado estaba la calle, la del ciudadano de a pie, y la calle estaba cambiando. Gran Bretaña vivía una esquizofrenia cultural profunda. En la cima está el establishment, o lo que es lo mismo, un grupo de hombres blancos, aristócratas, educados en colegios elitistas como Eton o la Universidad de Oxford. Hombres que visten traje de 3 piezas, leen el Times, van a clubs exclusivos en Pall Mall y creen que nacieron para gobernar el mundo desde sus poltronas. Son profundamente conservadores, evidentemente, puritanos en público, aunque de moral más laxa en privado.
Tienen un pacto no escrito de caballeros. Perro no come perro. Y la prensa respetaba ese pacto. Nunca se publicaban los trapos sucios del establishment. Sin embargo, en barrios como el Soho londinense está hirviendo una revolución. Los jóvenes que no vivieron el trauma de la guerra quieren vivir. Empieza a gestarse la cultura pop, la liberación sexual, el jazz moderno, la minifalda. Las barreras de clase empiezan a difuminarse en los clubs nocturnos. Desde un lord podía compartir mesa con un músico, un delincuente o una bailarina de cabaret. El caso Prófumo es la colisión frontal a 200 kilómetros por hora, sin frenos, de estos dos mundos. Para intentar entender cómo se formó esta tormenta perfecta, tenemos que poner cara a nuestros protagonistas, evidentemente. Un elenco que parece escrito por un guionista de Hollywood. Vamos a ir personaje a personaje de una manera, unas pinceladas. Empezamos por el personaje principal, John Prófumo. Lo llamaban Jack. Tenía 48 años, era ministro de la guerra, como decíamos antes, era rico de cuna, heredero de una fortuna aristocrática italiana, pero británico hasta la médula. Era un héroe de guerra, condecorado, carismático, brillante, y estaba casado con Valerie Hobson, una actriz muy famosa en el Reino Unido de aquellos años. Prófumo tenía fama de ser un mujeriego empedernido, pero siempre con discreción. Se sentía intocable. Recordar lo de perro no come perro. Vale, pues vamos con la actriz protagonista, el personaje número 2, Kristen Killer. La chispa que detonó el polvorín. Se la podría subtitular así. Apenas tenía 19 años, nacida en la pobreza más absoluta, criada en vagones de tren convertidos en infraviviendas. Huyó a Londres buscando una vida mejor y terminó trabajando como bailarina de topless en el club de cabaret de Murray, en el Soho. Era espectacularmente hermosa, magnética, ingenua pero espabilada para la supervivencia. Los hombres poderosos de Londres la veían como un juguete exótico. Personaje número 3. Yevgeny Ivanov, el antagonista de manual. 35 años, oficial de la Embajada Soviética en Londres, pero en realidad un espía del GRU, o lo que es lo mismo, la Agencia de Inteligencia Militar Rusa. Ivanov no era el típico espía gris y aburrido de las películas que os podéis estar imaginando. No, buscarlo en San Google. Era un hombre corpulento, increíblemente simpático, que organizaba fiestas, bebía vodka como si fuera agua y caía muy bien a la aristocracia británica. Jugaba al bridge con los políticos y jugaba a la seducción con sus mujeres. Personaje número 4. Stephen Ward. Quizás es el personaje más trágico y complejo de toda esta historia. Un prestigioso osteópata de 48 años. Sus milagrosas manos aliviaban los dolores de espalda de Winston Churchill, de Frank Sinatra y de toda la realeza europea. Pero Ward tenía un hobby perverso. Era un facilitador. Disfrutaba descubriendo a chicas jóvenes y hermosas de clase baja, educándolas en modales y presentándosela a los amigos aristócratas. Ward vivía de rodearse de poder, moviendo los hilos desde la sombra. Y cerramos nuestro elenco con el personaje número 5, Lord Astor,
William Astor, el anfitrión. Era uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Era el dueño de la mansión Cleveland, un espectador privilegiado, por tanto, que permitió que aquel teatro se montara en su propia casa. Conocidos ya a los actores principales de nuestra charada, llega el momento de saber cómo se produjo la tormenta perfecta. Vale, nos situamos ahora en el verano de 1961, en julio. Gran Bretaña sufre una inusual ola de calor. Nos trasladamos a Cliveden, una majestuosa finca de estilo renacentista rodeada de bosques y jardines casi infinitos, propiedad de Lord Astor. Este fin de semana hay dos fiestas paralelas en la finca. En la mansión principal, Lord Astor ha invitado a la flora y nata del establishment conservador, incluyendo a John Prófumo y a su esposa. Pero a escasos metros de allí, en una pequeña casa de campo llamada Spring Cottage, alquilada por el osteópata Stephen Ward, hay otra fiesta muy diferente. Ward ha invitado a un variopinto grupo de bohemios, actrices, espías, el espía soviético Yevgeny Ivanov y a nuestra joven Kristine Keller. La noche del sábado 8 de julio hacía mucho bochorno. Ward y sus invitados deciden colarse en la espectacular piscina al aire libre de la mansión principal. Christine, en un arrebato de rebeldía juvenil, se quita el traje de baño y empieza a nadar completamente desnuda. Mientras esto ocurría, en la mansión principal, Prófumo y Lord Astor salen a dar un paseo nocturno por los jardines y escuchan a lo lejos unas risas. Poco a poco se van acercando a la piscina. Alguien, jugando, apaga las luces. Cuando las vuelven a encender, Christine está saliendo del agua, intentando cubrirse torpemente con una toalla ridículamente pequeña. Prófumo se queda paralizado. La mirada que cruza con Christine esa noche, bajo las luces de la piscina, cambiaría la historia política de Inglaterra. Prófumo se acerca, le ofrece otra toalla más grande y comienza el cortejo. Al día siguiente, Prófumo se las arregla para ir a la cabaña de Ward e iniciar el contacto formal. Pero hay un pequeño detalle oscuro en este cuento de hadas retorcido. Lo que el ministro en ese momento no sabía es que en esa misma cabaña, Christine ya mantenía esto con Ivanov. De vuelta en Londres, el affair arranca. Prófumo visita a Christine en el piso de Stephen Ward o la lleva de paseo en cochazos a altas horas de la madrugada, eso sí. A la vez, Ivanov sigue visitando la cama de Keller. Stephen Ward, que está en medio de todo, ve una oportunidad de oro. El MI5 le había pedido previamente que usara a Ivanov para sacarle información. Ivanov, a su vez, le pedía a Ward información sobre los británicos. Ward, creyéndose un maestro del espionaje, llegó a sugerirle a Christine que, en sus momentos de intimidad con el ministro de Guerra, le preguntara discretamente cuándo iban a colocar, por ejemplo, los americanos, armas nucleares en suelo alemán. No hay pruebas de que Christine, a quien la política, la verdad, le importaba un bledo, llegara a hacer este tipo de preguntas al ministro. Pero el daño ya estaba hecho. La seguridad nacional se había visto comprometida.
La verdad es que la relación entre Prófumo y Killer apenas duró un par de meses. El secretario del gabinete, alertado por el servicio secreto de los peligrosos contactos del osteópata Stephen Ward, le dio un pequeño toque de atención a Prófumo en agosto. El ministro, asustado, le escribió a Christine una carta de despedida muy afectuosa que empezaba con Darling, cariño. Esa carta sería su perdición, pero no adelantemos acontecimientos. Todo podría haberse quedado enterrado ahí, sin más. Pero año y medio después, en diciembre de 1962, el caos estalló desde el lugar más inesperado. Christine Keller tenía una vida complicada. Se había mudado y tenía problemas con un examante jamaicano, un buscavidas llamado Johnny Edcombe. Loco de celos, Edcombe se presenta en el piso de Christine, en el barrio de Marylebone, y al no abrirle la puerta, vacía su arma a tiros contra la cerradura. La policía acude, lo detiene y la prensa amarilla, los famosos tabloides británicos como el News of the World y el Daily Mirror, se abalanzan sobre esa historia. Empiezan a investigar quién es esa Christine, esa joven tan atractiva y problemática, y Christine, por otro lado, presionada, asustada e incentivada por cheques muy suculentos de la prensa, empieza a hablar. Y empieza a alargar la traviata. Habla de Ward, habla de Ivanov y, por supuesto, habla del ministro de la guerra, de John Prófumo. En las redacciones de todo Londres se desata el pánico y la euforia, casi a partes iguales. Tenían la historia del siglo, pero las leyes de difamación británicas eran durísimas. No podían publicar el nombre de Prófumo directamente. Así que empiezan a jugar al gato y al ratón, publicando artículos llenos de indirectas que toda la élite política entendió perfectamente. ¿Y qué hacía el MI5 mientras tanto? Bueno, pues el servicio de inteligencia lo sabía todo. Sabían del triángulo amoroso. El jefe del MI5, Sir Roger Hollis, informó a las altas esferas. Pero aquí vemos la miopía del establishment, por decirlo así. El primer ministro, el anciano Harold Macmillan, un hombre de la época eduardiana, simplemente no podía procesar en su cerebro que uno de sus ministros se comportara de forma tan vulgar. Macmillan ignoró las advertencias de la MI5, pensando pues que eran solo chismorreo de la prensa sensacionalista británica. Para marzo de 1963, la presión era ya insoportable. En el Parlamento se hacen preguntas directas. Prófumo es convocado por los líderes de su partido en plena madrugada. Le exigen saber toda la verdad. Y Prófumo, confiando en que Christine no tendría pruebas, y olvidando aquella carta que le escribió y que empezaba con Darling, les miente a la cara a sus propios compañeros. Ese fue su gran error. El 22 de marzo de 1963, Prófumo se levanta en la Cámara de los Comunes y pronuncia su sentencia de muerte política. Con voz firme asegura que conoce a la señorita Killer, pero añade la frase fatal: no hubo impropiedad alguna en mi relación con ella. Promete, además, demandar a cualquier periódico que diga lo contrario. Dicen que la mentira es un refugio temporal, pero un pésimo hogar a largo plazo. Y eso
Más o menos es lo que le pasó a John Profumo. La policía siguió investigando a Stephen Ward y presionando a Christine Keeler. La evidencia se iba amontonando. Se descubre, por fin, la carta de John Profumo. Sus compañeros de gabinete empiezan a darse cuenta de que los ha utilizado, de que los ha mentido. Prófumo, acorralado y sin escapatoria alguna, no aguanta la presión de su propia conciencia. Y llegamos a ese 5 de junio de 1963, el punto de partida de nuestra historia de hoy. Prófumo dimite, admitiendo que engañó a la Cámara de los Comunes y a su propia familia. La onda expansiva de todo aquello destruyó todo a su paso, como os podéis imaginar. Harold Macmillan, el primer ministro, quedó ante el país como un líder ingenuo y desconectado de la realidad, incapaz de controlar la moral o la seguridad de su propio gobierno. Su salud se resintió y acabó dimitiendo en octubre de ese mismo año. El escándalo allanó el camino para la aplastante victoria del Partido Laborista en 1964. Pero el coste humano fue mucho peor. Stephen Ward, el mediador, se convirtió en la cabeza de turco perfecta. El establishment necesitaba a alguien a quien culpar de toda aquella podredumbre que había sacado la prensa con el escándalo. Lo arrestaron y lo juzgaron por vivir de las ganancias de la prostitución de Keeler y sus amigas. Un cargo absolutamente forzado e hipócrita, ya que Ward era un hombre rico por su trabajo médico. Durante su juicio, todos sus poderosos amigos de la alta sociedad lo fueron abandonando. Viendo que el sistema lo iba a triturar, la noche antes del veredicto, Ward tomó una sobredosis de somníferos. Murió 3 días después. El Estado lo había asesinado moralmente mucho antes. Christine Keeler, por su lado, fue juzgada por perjurio en un caso paralelo relacionado con otros amantes y pasó 6 meses en la cárcel de Holloway. Nunca logró escapar de la sombra del caso. Para la posteridad quedó la legendaria fotografía que le tomó Lewis Morley, la podéis buscar en San Google, en pleno clímax del escándalo. Christine, desnuda, sentada del revés sobre una silla de madera de Arne Jacobsen, apoyando la barbilla en el respaldo, desafiando a la cámara. Un icono pop instantáneo que definió la rebeldía de los años 60, pero que a ella solo la trajo un estigma. ¿Y qué fue de John Profumo? Bueno, pues a diferencia de muchos políticos actuales, Profumo sintió verdadera vergüenza por lo que había hecho. Desapareció completamente de la vida pública. Se presentó como voluntario en Tobin Hall, una organización benéfica en el deprimido East End londinense. Empezó literalmente limpiando los baños y fregando platos. Trabajó allí, en silencio y sin buscar publicidad durante el resto de su vida. Su dedicación fue tan absoluta que más de una década después, la reina Isabel II le otorgó la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a sus obras de caridad. Buscó la redención y para muchos la consiguió.
El caso Prófumo dejó una lección que los servicios de inteligencia del mundo ya sospechaban, pero que aquí se hizo público. El ser humano, con todas sus debilidades y pasiones, es el eslabón más débil de la cadena de mando. A lo largo de toda la historia, el sexo ha sido un arma más barata, silenciosa y efectiva que cualquier escuadrón de asalto. Si viajamos a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, encontramos el mito fundacional de la espía seductora, Mata Hari, que ya nos visitó la temporada pasada. Esta bailarina exótica holandesa se codeó con ministros y oficiales de ambos bandos en París, utilizando el lecho, supuestamente, para arrancar secretos de tropas y movimientos hasta que fue, descubierta y fusilada por los franceses. Más adelante, en el corazón de la Guerra Fría, la Stasi, la policía secreta de la Alemania Oriental, institucionalizó esta práctica a un nivel aterrador. El jefe del espionaje, el legendario Markus Wolf, creó a los que llamaron espías Romeo. Eran agentes meticulosamente seleccionados por su atractivo físico, encanto y empatía. Su misión no era infiltrarse en bases militares, no. Su misión era viajar a Alemania Occidental, buscar a las secretarias solteras y vulnerables que trabajaran para ministros y generales de la OTAN, enamorarlas apasionadamente e incluso casarse con ellas. Una vez creada la dependencia emocional, las usaban para robar documentos clasificados. Destruyeron cientos y cientos de vidas de mujeres inocentes en nombre de la inteligencia del Estado. Y si creen que esto es cosa del pasado, nada más lejos de la realidad, en 2010 saltó a las portadas el caso de Anne Chapman, una ciudadana rusa deportada de los Estados Unidos. Chapman, joven, atractiva e inteligente, se infiltró en las altas esferas de Nueva York. Usaba su magnetismo sexual en fiestas de la alta sociedad y eventos de bienes raíces para establecer lazos con políticos y empresarios con acceso a información sensible para enviarla directamente a Moscú. Al final, el caso Prófumo no trató simplemente sobre una infidelidad, no. Trató sobre cómo un sistema elitista creyó que estaba por encima de las debilidades humanas. Nos recordó que no importa qué tan grueso sea el muro de un ministerio, ni cuántos niveles de cifrado tenga un maletín nuclear. Y hasta aquí este viaje por una historia de secretos, espías y traiciones. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a Fuera de Plano y compartirlo. Porque recuerda, la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de Historias con Historia, con Raúl Núñez Rojo. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.